permito iniciar las palabras de bienvenida en algunas de las diferentes lenguas indígenas. Antushiya, Otuguaroparamantu, Akenamo, Huacúpero, Tajamoni. La Escuela Nacional de la Defensa Pública les da la más cordial bienvenida al primer Congreso Indígena Virtual en el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. Y en tal virtud, consideramos propicia la ocasión para rendir un sentido homenaje a nuestros pueblos ancestrales, al propio tiempo que reconocemos su amplia contribución a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad. Este año, en el que la pandemia ha azotado el mundo y del que no hemos sido inmunes, nos hemos visto no solamente en la necesidad de modificar nuestra rutina y nuestros estilos de vida, sino también de reinventarnos. Y en tal sentido, debemos hacer uso de las tecnologías de información como una herramienta poderosa que de manera masiva y rápida pueda difundir cada uno de los temas que pretendemos abordar en este inédito Congreso. La pandemia nos ha distanciado socialmente, pero no debemos permitir que nos distancie espiritualmente. Lejos de ello, debemos sensibilizarnos en el respeto de las aspiraciones de nuestras comunidades indígenas, en el reconocimiento de sus instituciones y de sus formas de vida. El primer paso de reconocimiento lo hizo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 99 y con posterioridad la Ley Orgánica de los Pueblos y las Comunidades Indígenas. Aún falta mucho camino por recorrer, pero en ese sendero se encuentra la defensa pública como un organismo independiente del sistema de justicia venezolano que garantiza de manera eficaz y eficiente, a través de su división de derechos indígenas, el acceso a la justicia y el derecho a la defensa de los indígenas sometidos a proceso. Esperamos y aspiramos que en esta nueva normalidad, producto de la pandemia, podamos seguir aportando acciones y soluciones de cara a los retos que aún tenemos por delante en materia indígena. De allí la importancia de este Congreso. No puedo finalizar mis palabras sin expresar mi más profundo agradecimiento a nuestra Defensora Pública General, la doctora Marisela Castro Gilí, y a todos y cada uno de los directores que la acompañan, por el apoyo en cada una de las formaciones en línea que ha emprendido durante estos meses de cuarentena la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Además, nuestro agradecimiento profundo a las instituciones hermanas, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial por su apoyo irrestricto, sin el cual no se hubiera podido materializar este Congreso que se está inaugurando el día de hoy. Por tal motivo, y en base a estas palabras, declaro formalmente inaugurado el Congreso, esperando sean unas jornadas exitosas y provechosas. Muchísimas gracias. Yuspua. Otuguaroparamantu, Pásparo, cariño con saludo ancestral de los pueblos originarios, especialmente del pueblo indígena Cariña, desde la comunidad indígena El Guamo, municipio de Guasay, por allá en el estado Monagas. Estamos pues en este momento tomando o recorriendo, mejor dicho, los caminos de nuestros antepasados aborígenes. Esos caminos que durante años fueron también olvidados. Esos caminos que hoy estamos recorriendo a través de la Administración de Justicia de los Pueblos y Comunidades Indígenas, hoy vuelven a tener lo que hemos llamado nosotros la esencia de la espiritualidad de nuestros mundos, la esencia de la espiritualidad del páramo, del arco iris. Estamos llamados a ese retorno de los tiempos, y ese retorno de los tiempos nos indica
donde el hombre y la naturaleza tienen que legislar permanentemente en un solo sentir, en un solo pensar, en un solo actuar. Desde ese sentir, desde ese pensar, desde ese actuar, hoy le vengo a hablar específicamente en esta casa de estudios, como es la defensa pública, una casa también donde yo me formé como defensor público en el estado Monagas. 5 años en el estado Monagas tuve como defensor público con una competencia plena, defensor público indígena. Por eso considero pues esta casa como la casa del alma mater para mí y esencia, pues. Y me siento orgulloso de que me hayan invitado a realizar esta ponencia, que voy a hablar específicamente de los fundamentos filosóficos del derecho indígena. Siempre poniendo como ejemplo a mi pueblo, al pueblo Cariña, y entendiendo que los pilares fundamentales de la justicia indígena están relacionados a 3 mundos cosmogónicos, a 3 mundos de la cosmogonía, a esos 3 mundos de la cosmovivencia, que son 3 conceptos fundamentales en los fundamentos filosóficos. Para hablar de los fundamentos filosóficos del derecho de los pueblos indígenas, tenemos que mirarlo en estos 3 pilares fundamentales. Hay un mundo de arriba, que es el mundo de la espiritualidad, que es el mundo en nuestro mundo, es el mundo del caputano, ¿no? Capu, ¿me entiende? Que es cielo, y tano, que es lo que está dentro del cielo. Y nosotros en nuestro mundo lo hemos llamado, pues, Dios. Pero también hay otro mundo dentro de esos fundamentos filosóficos del derecho, que es el mundo de la naturaleza. Hay un conjunto de elementos que intervienen en la naturaleza misma, que están en la naturaleza misma, y que van tejiendo la justicia, que van ordenando la justicia para la vida cotidiana del ser humano, en este caso del ser cariño. Y estos elementos juegan un papel fundamental en la justicia. E igualmente tenemos el mundo de la cosmovivencia, donde estos elementos de la espiritualidad, donde este elemento de los elementos naturales, se entretejen para reglar la norma en el mundo donde se desenvuelve la vida cotidiana del ser humano. Es allí que estos elementos están entretejidos y se tejen para que la justicia alcance su verdadera dimensión social. Y esa dimensión social es la que hoy en día estamos llamados a construir la verdadera dimensión social de la justicia. Por eso que en nuestro mundo la justicia está escrita en la naturaleza. Yo no puedo hablar de una administración de justicia cuando no tengo la interpretación cósmica de mi mundo y de los elementos espirituales, de los elementos de la naturaleza, para poder administrar la justicia dentro de mi pueblo. Si nosotros vemos lo que está escrito en la ley de pueblos y comunidades indígenas, allí nosotros lo vemos reflejado. Pero ¿qué es lo que está escrito? Nosotros le decimos son letras. Lo que está escrito es letra. Lo que está allí no es el derecho, o no es la justicia, o el sistema normativo del pueblo, de los pueblos. Lo que está allí es solamente enunciado de lo que va, de lo que puede ser la justicia de los pueblos y comunidades indígenas. Que por lo tanto, para nosotros hablar de la administración de justicia de los pueblos y comunidades indígenas, no podemos tomar lo que está en la ley como un discurso únicamente retórico, sino que cada uno de lo que está escrito allí está reflejado en la naturaleza.
Por eso que lo que está escrito en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y otros instrumentos internacionales, como es el Convenio 119 de la Organización Internacional del Trabajo, como es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos pues, por la ONU, estas escrituras que están allí no se pueden entender sin los fundamentos filosóficos del derecho, la fuente del derecho. Y digo esto que cada mundo, cada comunidad indígena o cada pueblo indígena está conectado o vinculado a estos tres mundos. Y así está tejida la justicia de estos tres mundos. Nosotros, por ejemplo, en mi mundo Cariña, ¿no?, hablar de los fundamentos filosóficos del derecho indígena, yo tengo que interpretar quién es Acódumo o la Gran Culebra, cómo interviene en la administración de justicia indígena. Acódumo para nosotros es el espíritu de las aguas. Ella interviene en cada uno de los pasos que vamos a dar en la vida. Ella es emitidora de los principios, del comportamiento del pueblo o de los miembros de los pueblos indígenas. Si yo no conozco cómo interviene Acódumo, que es el espíritu de las aguas, la Gran Culebra, que es para nosotros la cobija grande que debemos tejer como el tejido de la culebra, así también es la justicia en nuestros pueblos indígenas. Ella es recreadora de la sabiduría. Ella emite la fuente de la sabiduría en nuestros pueblos. Pero también tenemos a Curupi, que es como el tucucic, se mueve por todo la montaña, los montes, los árboles. Él es como un colibrí. Pero que él tiene que intervenir también en la administración de justicia indígena. Allí está la sabiduría y lo sagrado de la justicia. Lo sagrado de la palabra está allí. Está reflejado. Pero también si nos vamos al mundo astronómico, al mundo espiritual, al mundo de la esencia, de lo de arriba, también tenemos que el arco iris, el sol, la luna y las estrellas, en su verdadera dimensión también cumplen una función importantísima en las normas establecidas de nuestro mundo. Con un ejemplo muy claro. En nuestros mayores, nuestros antepasados, nuestras sabidurías nos han dicho y nos han estructurado. Por ejemplo, cuando se quebranta una norma establecida para la concepción en el parto de la mujer, debe cumplirse algunas reglas, pero que esas reglas están establecidas, ¿verdad?, en la naturaleza y son los procesos de armonización. Si en esos procesos de armonización que debe darse, debe cumplirse, no son acatadas por el miembro de la comunidad, o bien por el hombre, o bien por la mujer, esto va a poner en riesgo la vida de ese nuevo ser que va a venir, porque no se cumplieron los procesos de armonización que juegan un papel importante, tanto la luna, tanto el sol, están jugando un papel importante en ese nacimiento. Porque si esto, como nos han dicho, en los primeros 5 días de cada mes, está una luna que se llama la luna naciente. Si esa luna naciente, ¿verdad?, en esa luna naciente no se ha alcanzado la mayoría de la adultez y por lo tanto su fuerza cósmica no va a estar conectada con todos los elementos de la naturaleza para que ese niño que viene o esa niña que viene, ¿verdad?, como ser, en este caso como ser Cariña, lo vamos a poner en riesgo lo que es su crecimiento, su desarrollo normal en la sociedad. ¿Por qué? Porque no se cumplieron que en los primeros 5 días debe jugar un papel importante el sistema lunar. Fíjate cómo se entrelazan las normas que debemos cumplir. No debe haber
relaciones, como uno dice, como lo dice Occidente, no debe haber relaciones sexuales o concepciones de reproducción, ¿verdad? O la concepción de reproducción en esos primeros 5 días, porque el niño cuando nazca va a ser muy propenso a la delincuencia. ¿Por qué va a ser muy propenso a la delincuencia? Porque toda su estructura cosmogónica se quebrantó. Y se quebrantó por la razón siguiente, porque en esos días deben ser unos días de reposo para nuestros mundos. Hemos perdido esa esencia, porque hoy la planificación familiar debe mirarse a la naturaleza también, porque es allí donde está escrito la sabiduría, es allí donde está escrito las normas establecidas como tal. Asimismo, en cada uno de los pueblos y comunidades indígenas, todos estos elementos de la naturaleza, ¿no?, están jugando un papel importantísimo en la administración de justicia de los pueblos indígenas. Ahí podemos hablar los principios y valores, los principios de la justicia, los principios del derecho. No vamos a buscar los principios del derecho indígena en los libros, ni lo vamos a buscar en las leyes, porque no lo vamos a encontrar. Los principios están establecidos en la interpretación de estos mundos que les estoy hablando. Por eso la cosmovisión de los mundos, para entender la justicia indígena, son de forma trascendental e importantísima para que la justicia alcance su verdadera dimensión, para que se haga lo justo en nuestros pueblos y comunidades indígenas. Por eso que el llamado desde los pueblos y comunidades indígenas es que tenemos que recorrer los caminos de nuestros antepasados aborígenes, lo que hemos llamado el retorno nuevamente, o el retorno de los tiempos. Es ahí a las raíces, es encontrar las fuentes de las sabidurías, es encontrar las fuentes de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, es establecer nuevas relaciones sociales, es establecer nueva forma de pensar las cosas, es encontrar una nueva filosofía. Los pueblos indígenas han tenido su propia filosofía, han filosofado desde hace más de 520 años, o hemos hablado, pues lo que hemos hablado de historia, 527 años, ¿no? Pero tenemos unos 15.000 años de historia. Y desde ese mundo se han venido realizando un mundo del filosofar y el andar de los caminos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, el llamado para nosotros desde los pueblos indígenas es que cuando se va a hablar ahora de una nueva conceptualización, tenemos que ir estableciendo la concepción de la interculturalidad del derecho. Y esta nueva concepción de la interculturalidad del derecho nos llama también a construir a lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Está dibujada algo hermosísimo que recogió el constituyente, que debemos construir una sociedad multiétnica y pluricultural. Y en ese artículo 100, donde se reconoce la diversidad de las culturas, para ir tejiendo lo que hemos llamado, o lo que estamos llamados, para tejer la cobija de esa sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, donde todos estamos llamados a rimar, como hemos dicho allí. Todo lo que cada uno hagamos, desde nuestras trincheras, desde nuestros ámbitos laborales, desde nuestras comunidades indígenas, cada paso que hagamos debe ir a ese tejido de la gran cortina que hemos llamado la cortina de esa sociedad multiétnica, pluricultural, multilingüe. Una cortina, una cobija donde todos nos vamos a arropar. Llegará un momento donde todos nos sentemos a comer con ese mantel grande que estamos llamados a construir esa sociedad multiétnica, pluricultural, multilingüe. Por eso que los fundamentos filosóficos, más que llamarlo, hemos establecido esa concepción, pero los fundamentos filosóficos, que son nuestras sabidurías ancestrales, que son nuestras fuentes de la ancestralidad. En nuestros mundos cosmogónicos hay que analizarlo profundamente y con mucho cuidado para que la justicia de nuestros pueblos indígenas comience a retornar y a recorrer los caminos que habíamos dejado atrás.
El derecho ordinario también tiene que humanizarse, tiene que ser más humano, tiene que encontrar la verdadera esencia del nuevo filosofar de este continente. Algunos hablan de la filosofía del sur, otros hablan de la filosofía latinoamericana. En sí es pensar desde lo nuestro, es construir una sociedad desde lo nuestro, es hacer posible de esos mundos que se han hablado, es hacer posible de que nuestros mundos ya están construidos. En el mundo, cariño, está el mundo espiritual, está el mundo natural y está el mundo social. Esos tres mundos forman los pilares fundamentales de la justicia. Sobre esos tres mundos debemos caminar. Sobre esos tres mundos debemos ahora pensar desde adentro. Como decían nuestros mayores, debemos pensar desde los tuétanos, porque allí está escondida la sabiduría, pero que debemos extraerla y sacarla, pasarla por el corazón, llevarla a la mente, pensarla y luego expresarla a través de lo sagrado de la palabra. Y allí construir esa nueva sociedad, ese nuevo tejido de esa sociedad que estamos llamados a establecer, que acabo de mencionar. El derecho nuestro es un derecho totalmente humanizador. Por eso que en cada sanción que se emite en los pueblos y comunidades indígenas, nosotros estamos también llamados a un proceso de armonización. Y este proceso de armonización es porque cada pena que se imponga, cada sanción que se imponga, ¿no? Porque acuérdense que hablar de pena es establecer una coacción. Y cuando se establece una coacción también, ¿verdad? Se mata, muchas veces lo consideramos hasta una muerte casi física, mejor dicho. Porque cuando tú impones una pena, coacciona a esa persona y le quitas todos los derechos y lo llevas a una cárcel. En nuestra comunidad, ¿verdad? En esos fundamentos filosóficos que estamos hablando, ¿no? Nuestro derecho es un derecho sancionador. ¿Por qué sanciona? Porque el fin último de la justicia en nuestro mundo es establecer la relación armónica con la naturaleza y con todos estos elementos que vienen, que fueron a lo mejor fracturados, ¿verdad? Pero que más allá de eso, lo que te busca es establecer nuevamente la confianza del ser que cometió el hecho, ¿verdad? Con estos elementos de la naturaleza y luego buscar que esa persona sea reinserto nuevamente a la comunidad y que la comunidad establezca su sanción y se pueda nuevamente restablecer el orden infringido. El derecho nuestro es un derecho de flexibilidad. Es flexible. Nosotros, por ejemplo, hay un debido proceso en nuestros pueblos indígenas para elegir a las autoridades legítimas y que hoy en día estamos en ese rescate. Porque la autoridad legítima debe hacer una transmisión de mando del bastón. Y ese bastón no es con a lo mejor un trozo de madera, un palo cualquiera. No, ese bastón es el que faculta a esa autoridad legítima para administrar su sistema de justicia en el orden social, pero que ese orden social se conecta y se entrelaza y se vincula con el orden de la naturaleza. Por eso debe tener el bastón. Y ese bastón es un árbol, debe estar extraído de un árbol, que ese árbol está reconectado con la naturaleza, con Kurupi, que es el espíritu de la montaña, pero también debe estar conectado con Akodum, que es el espíritu de las aguas, pero también debe estar conectado con Mabe, que es el espíritu de los barrancos, el espíritu de los farallones, pero igualmente se conecta con el mundo de arriba y debe estar conectado con Caputano, con Dios, pero además con todas sus deidades, como es el páramo, el arcoíris, también están los chirichos, que son las estrellas, pero también está la Nuno, que es la luna, ¿verdad? Y Vedu, que también es el sol. Todos estos conjuntos de elementos deben estar entrelazados en ese bastón de mando.
es lo que guía la espiritualidad de ese mundo ancestral. Es lo que guía la justicia, es lo que teje la justicia. Y nuestro mundo está tan altamente establecido que cuando este niño nace, del que hemos ya tenido más o menos aperturado la conferencia, debe estar conectado su ombligo, ¿verdad? Porque es un mandato y esa es una regla, es un orden que está establecido allí, que es que el cordón umbilical debe volver a la tierra, debe ser enterrado. ¿Y eso con qué finalidad? Porque la tierra es el concepto de la madre tierra. Hay una concepción de la madre tierra. Ese debe ser hijo de la madre tierra. Y su condón umbilical debe estar anexado o debe estar nuevamente conectado a la tierra. Por eso que el indígena, así se vaya a otros países, a otro estado, a otro lugar, siempre debe volver a su naturaleza, a su madre tierra, porque el condón umbilical está entrelazado, está conectado, y él va protegido hacia donde vaya, y el amor por la naturaleza está esencialmente allí, el amor por el hermano está esencialmente. Por eso los llamo hoy en esta reflexión a construir una sociedad más armónica, un derecho más armónico, un derecho más natural, un derecho más urbanizado, un derecho más humanizado, y el derecho de los pueblos indígenas es ejemplo durante muchos años de esta administración de justicia. Por lo tanto, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Escuela de Defensa Pública y muchas gracias pues, a todos los que hicieron la invitación y éxito en todo esto. Dándole gracias a Caputano, a Mávari, a Corupi, a Códumo, a los espíritus ancestrales de nuestros antepasados aborígenes y el espíritu guerrero de Huaycayura. Muchas gracias.